No hay dolor más profundo que el que viene de las personas en las que más confías. A veces, el enemigo no se esconde en la oscuridad, sino que se sienta a tu mesa, sonríe contigo y te abraza como si nada. Mi nombre es Laura. Tengo 32 años y hasta hace poco creía que mi vida estaba construida sobre cimientos sólidos, un matrimonio estable y una amistad que había resistido el paso de los años. Sin embargo, en cuestión de días, todo lo que conocía se derrumbó frente a mis ojos. Valeria era más que una amiga. Era mi hermana de corazón, la persona con la que había compartido mis secretos, mis lágrimas y mis sueños. Desde la adolescencia, habíamos estado una al lado de la otra, apoyándonos en cada caída y celebrando cada triunfo. Cuando conoció a Daniel, mi esposo, me sentí feliz de que dos personas tan importantes para mí se llevaran bien. Nunca pensé que esa cercanía sería la chispa que encendería el incendio que quemaría mi vida entera. Daniel, por su parte, siempre fue un hombre atento, cariñoso y dedicado. O al menos, eso creía yo. Durante años pensé que había encontrado a mi compañero de vida, alguien con quien envejecer. Nunca imaginé que sus caricias y sus sonrisas podían ser compartidas con alguien más, y menos con Valeria. Lo más cruel de una traición así no es solo la mentira, sino la forma en que se construye, lentamente, con gestos disfrazados de afecto y palabras envueltas en inocencia. Las señales estuvieron siempre ahí, pero yo no quise verlas. Esta es la historia de cómo mi mejor amiga se convirtió en mi peor enemiga, y de cómo la verdad, por más dolorosa que sea, siempre termina saliendo a la luz. El comienzo de una traición nunca parece peligroso. Suele disfrazarse de amistad, de risas compartidas y de momentos aparentemente inofensivos. Todo empezó una noche cualquiera, cuando Valeria vino a cenar a nuestra casa. Daniel preparó su plato favorito y nos sentamos los tres en la mesa como tantas veces antes. Nada parecía fuera de lugar, hasta que lo vi. Fue una mirada. No duró más de un segundo, pero fue diferente. Entre ellos había algo que no lograba definir. No era solo simpatía o cariño, era un brillo distinto en los ojos, una chispa que me hizo sentir incómoda. Sacudí la cabeza, pensando que estaba imaginando cosas. Los días siguientes, Valeria comenzó a visitarnos con más frecuencia. Siempre encontraba un pretexto: traerme un postre, pedirme consejo o simplemente pasar a saludar. Lo extraño era que Daniel parecía siempre disponible para recibirla, incluso cuando yo estaba ocupada o ausente. Una tarde, mientras guardaba la compra en la cocina, escuché sus risas desde la sala. Me acerqué y los encontré sentados juntos en el sofá, muy cerca, mirando algo en el teléfono de Daniel. Cuando entré, ambos se enderezaron y él guardó el teléfono rápidamente. Me sonrieron como si nada hubiera pasado. Las pequeñas coincidencias comenzaron a acumularse. Daniel recibía mensajes tarde en la noche y decía que eran asuntos del trabajo. Valeria, curiosamente, también parecía estar muy ocupada en esos mismos horarios. Un domingo, en una reunión familiar, noté que Valeria se ofrecía constantemente para ayudar a Daniel con cualquier cosa. Preparar la parrilla, servir las bebidas, siempre estaba cerca de él. Y yo, atrapada en la ingenuidad, seguía ignorando mi intuición. Mi confianza en ellos era tan grande que nunca me imaginé revisando sus conversaciones o dudando de sus palabras. Sin embargo, algo dentro de mí ya empezaba a quebrarse. En las noches, cuando me acostaba, repasaba mentalmente cada gesto, cada mirada, cada silencio incómodo. Era como si mi mente quisiera advertirme, pero mi corazón se negaba a aceptar la posibilidad. Ese fue el principio del fin, y yo, sin saberlo, ya estaba caminando hacia la peor revelación de mi vida. Conforme pasaban los días, las pequeñas señales que antes podía ignorar empezaron a pesar en mi corazón como una carga imposible de sostener.
Cada vez que Daniel recibía un mensaje, su expresión cambiaba por un instante, como si ocultara algo. Intentaba disimular, pero sus ojos no podían mentir. Valeria, por su parte, parecía cada vez más distante cuando yo estaba presente, y extrañamente cercana cuando me ausentaba. En las reuniones o en las cenas evitaba mirarme directamente, y se perdía en conversaciones con Daniel que no estaban destinadas a mí. Una tarde, mientras estaba en la cocina, escuché a Valeria reír con Daniel detrás de la puerta cerrada de la sala. Sus risas eran suaves, cómplices, muy diferentes a la amistad que yo había conocido. Me invadió un sentimiento de intranquilidad que no podía explicar. Comencé a observar sus comportamientos con más atención. Noté que Daniel cambiaba su forma de hablar conmigo cuando Valeria estaba cerca. Sus gestos eran más tensos y sus respuestas menos espontáneas. Me preguntaba si él también estaba luchando con una culpa que aún no quería reconocer. Una noche, recibió una llamada de Valeria con voz nerviosa, diciendo que necesitaba verme urgente. Al llegar a su casa, la encontré inquieta y evasiva. Intentó convencerme de que todo estaba bien, pero en sus ojos vi un miedo que no lograba entender. Empecé a revisar mentalmente cada conversación y cada momento compartido, tratando de encontrar una explicación que no fuera dolorosa. Pero la verdad se escondía detrás de sus miradas y sus silencios cada vez más evidentes. Decidí hablar con Daniel, buscando respuestas que solo él podía darme. Sin embargo, sus evasivas y su insistencia en que todo estaba bien solo aumentaron mi desconfianza. Sentí que me estaba perdiendo en un laberinto del que no sabía cómo salir. En medio de esta tormenta emocional, mi salud comenzó a resentirse. El insomnio y la ansiedad se apoderaron de mí y cada día se volvía más difícil fingir que todo seguía normal. Comencé a pensar que quizá era mejor enfrentar la verdad aunque doliera, porque la mentira, aunque disfrazada, es una prisión que solo te consume lentamente. Y así, con el corazón pesado y la mente inquieta, me preparé para descubrir lo que Daniel y Valeria intentaban esconder. El día que todo cambió comenzó como cualquier otro, pero en mi interior algo estaba a punto de romperse para siempre. Sentía un peso en el pecho, una mezcla de miedo y coraje que me empujaba a buscar respuestas, aunque temía lo que encontraría. Decidí revisar el teléfono de Daniel cuando él no estaba en casa. Mis manos temblaban y mi corazón latía con fuerza, como si supiera que estaba a punto de atravesar una frontera que no podía deshacer. Al desbloquear su teléfono, vi una conversación que me dejó sin aliento, mensajes llenos de ternura y promesas secretas que nunca me había dicho a mí, palabras que solo podían estar destinadas a alguien más. Había fotos también, sonrisas cómplices entre Daniel y Valeria, abrazos robados que ahora ardían en mi memoria, como dagas invisibles. La realidad me golpeó con una fuerza brutal. La traición no era un rumor, era un hecho. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La mezcla de dolor, rabia y decepción me paralizó por un instante. No podía entender cómo dos personas que amaba tanto podían hacerme esto. Cuando Daniel volvió a casa, lo confronté con las pruebas en mis manos. Su rostro pasó del desconcierto a la resignación. No negó nada. Dijo que se había dejado llevar por un error, que no sabía cómo había ocurrido. Valeria, por su parte, evitaba mis llamadas y mensajes. Cuando finalmente hablé con ella, su voz era fría y distante. Intentó justificar sus actos diciendo que se había enamorado, pero esas palabras no podían reparar el daño causado. El choque emocional fue tan fuerte que durante días apenas podía dormir ni comer. Cada recuerdo feliz se mezclaba con la amarga realidad que ahora era imposible de ignorar. Entendí que no solo había perdido a mi esposo, sino también a mi mejor amiga. Dos personas que habían formado mi mundo se habían convertido en la causa de mi mayor sufrimiento. Y aunque el dolor era inmenso, también fue el comienzo de una nueva etapa, porque a veces la verdad más dura es la que nos libera. Después de la tormenta, llega la calma. O al menos eso dicen. Para mí, los días posteriores a la traición fueron un lento despertar lleno de dudas, miedos y una profunda tristeza que parecía no tener fin. Al principio, corté todo contacto con Daniel y Valeria. Fue como cerrar una puerta que, aunque doliera, era necesaria para comenzar a sanar. No quería tener noticias de ellos, ni explicaciones vacías que solo alimentaran mi dolor.
Pasaron semanas en las que me sentí perdida, cuestionando mi propio juicio y preguntándome si había algo que pudiera haber hecho para evitarlo. La culpa es un fantasma que acecha después de una traición, aunque sabes que no es tu responsabilidad. Poco a poco, comencé a rodearme de personas que me apoyaban y me recordaban mi valor, mi familia, mis amigos verdaderos y, sobre todo, mi propia fuerza interior fueron la luz que me guió en esos días oscuros. Aprendí que el perdón no siempre es necesario para seguir adelante. No perdoné a Daniel ni a Valeria porque eso significaría aceptar lo inaceptable. Pero sí decidí perdonarme a mí misma por confiar demasiado y permitir que alguien me hiciera daño. Empecé a dedicar tiempo a mí misma, a cuidar mi cuerpo, mi mente y mi alma. La terapia, la meditación y actividades que me apasionaban fueron herramientas esenciales en mi proceso de recuperación. Con el tiempo, la herida dejó de sangrar tan intensamente. La tristeza se transformó en aprendizaje y la rabia en determinación. Ya no era la víctima, sino la sobreviviente de una experiencia que, aunque terrible, me hizo más fuerte. Mirando hacia atrás, entiendo que no puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo decidir cómo seguir adelante. La traición me enseñó a ser más cautelosa, pero también a valorar más mi dignidad y mi amor propio. Hoy, comparto mi historia no para buscar compasión, sino para recordar que aunque el dolor sea profundo, la vida siempre ofrece una segunda oportunidad para renacer. ¿Y tú? ¿Qué harías si tu mejor amiga te traicionara?